días, señor presidente. Sabe que a estas horas, además de que uno trata de evitar repetirse, el ir escuchando determinados posicionamientos también va generando una modificación en el enfoque. La verdad, señor presidente, que a mí me parece que lo primero que quisiera rescatar es que la rendición de cuentas, como un hito muy importante de cualquier gobierno, no es solamente una rendición de cuentas desde el punto de vista económico o social o político, es la rendición de cuentas del gobierno, con la complejidad que esto implica. Es una rendición programática de los compromisos asumidos el año anterior. Y en ese marco, esta es una rendición de la mitad del gobierno, periodo además que pasa volando, pero que además yo en lo personal creo que es muy atípica. Es diferente incluso a la primer rendición de cuentas del año pasado. Esta rendición de cuentas para mí es atípica porque tenía la firme expectativa de que una decisión que voy a reconocer, no sé quién de los legisladores propinantes lo decía, lo voy a reconocer como un acierto del presidente de la República de venir el 2 de marzo de cada año, ahí donde está usted hoy, a rendir cuentas de su gobierno y a expresar los compromisos para el año siguiente, de alguna manera también se iban a reflejar en esta rendición de cuentas. Y señor presidente, con todo respeto, no hay nada de los compromisos que asumió el presidente de la República en marzo de este año. Es una rendición de cuentas atípica porque efectivamente no refiere a lo que se estableció como meta para el 2021. Es más, lo hemos visto en las intervenciones aquí, permanentemente la referencia al 2020, a la pandemia, a la guerra. Estamos hablando de la rendición de cuentas del 2021. O vamos al 2020, algunos incisos van al 2029, pareciera que se optara por rendir cuentas sobre la conveniencia de con qué indicadores es mejor posicionarse y construir la expresión política de lo que ha sucedido o no en el 2021. A mí me parece que por ahí no es el camino. Si efectivamente queremos construir, y hago un acuerdo 100% con el diputado Mendiondo. Podemos tener y tenemos diferencias importantísimas de mirada del país, de posicionamientos, convicciones ideológicas muy diferentes. Pero en el medio está la gente. Y no nos podemos olvidar de eso y tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de acordar en aquellas cuestiones que acerquen un poco más a la felicidad de nuestra gente, que no es ni más ni menos que lo que decía el viejo Artigas de la prosperidad compartida. Y en este marco, en esta rendición de cuentas, lo que tenemos es un crecimiento de la deuda social y de los pendientes. En esta rendición de cuentas hay, por más que se ha dicho que no, en términos presupuestales y en términos programáticos, recortes. Recortes en salud, recortes en vivienda, recortes en ambiente, recortes en seguridad. A mí me pareció muy interesante lo que planteaba el diputado Mujica, que aquí volvió, así que lo voy a mencionar, mi vecino, respecto de pensar el crecimiento estructural. Pero no encuentro en ningún planteo de la rendición de cuentas y del presupuesto nada que haga cuál es la postura y la política del crecimiento estructural de este gobierno. Por supuesto que también reconozco, y me parece importante lo que decía el diputado, de esa renuncia coyuntural, intencional, voluntaria de los trabajadores, que son los que sostuvieron la situación económica hasta ahora. Pero también es verdad que no están recuperando. Y voy a hacer una corrección. El Observador publicaba
que la inflación del mes de julio es la peor de los últimos 12 años. No viene disminuyendo ni aflojando. Y el acuerdo 9,6 fue el acumulado en el último año. Pero además, solamente los alimentos subieron un 1%. Los acuerdos salariales firmados con los trabajadores públicos están asociados a metas que, por lo visto, tampoco se están cumpliendo, por lo cual recuperarán si efectivamente las promesas y los anuncios se vuelven hechos. Hasta ahora no es el camino. No es el camino seguir apostando a la inversión privada, porque el crecimiento estructural requiere también de empresas públicas al servicio del país, que se invierta en la infraestructura y en la logística de carácter estratégico, que se invierta, se mantenga y crezca la infraestructura comunicacional, las nuevas tecnologías en pos del desarrollo del país. El crecimiento estructural requiere de que la ciudadanía acceda a los mejores estándares de vida desde el punto de vista sanitario y ambiental. Nada de eso está pasando. Lo refleja la rendición de cuentas. El presidente dijo, en términos de ambiente, de mejora de la calidad de vida desde el punto de vista sanitario y ambiental de la ciudadanía y de la generación de trabajo a nivel local, que iban a haber 120 localidades con saneamiento. No las encontré en la rendición de cuentas. Ninguna. Están esta inversión en obras públicas, que es inversión privada que va a ser contabilizada posteriormente como deuda y que además se va a pagar en las próximas décadas, o los CREMAF, instrumento que todavía ni siquiera se ha aplicado para que podamos evaluar. Todo depositado en el sector privado. El sector privado que no tiene vocación ni responsabilidad de redistribuir. Eso es el rol de un Estado fuerte, el rol de un Estado presente, pero sobre todo con un gobierno que tenga vocación para que ese Estado esté al servicio de distribuir los recursos, los bienes y la riqueza entre la población. Y no lo tenemos. No está en la rendición de cuentas cuando lo confrontamos con los barrios y con la vida de la gente de todos los días. No es la realidad de los usuarios de la salud cuando le faltan medicamentos. No es la realidad de los usuarios de la salud pública y privada cuando no tienen posibilidades de acceder a las consultas de salud mental. No es la realidad porque no tenemos un organismo rector fuerte, lo tenemos debilitado, pensando solamente en un presupuesto para hacer frente a los juicios por amparo de los medicamentos de alto precio, porque allí no hay una sola política diseñada para revertirlo. No lo es cuando tenemos en vivienda el compromiso de 2 fideicomisos. Se anuncia el fideicomiso, se vuelve a anunciar que va a empezar y se va a anunciar que seguramente comience el año que viene. Pero hasta ahora no ha habido un solo barrio que haya podido empezar a transformar su vida. No lo hay. No lo hay con recursos públicos porque fueron recortados, lo decía la diputada, 50 millones de dólares. Lo que tenemos son menos cooperativas, lo que tenemos son menos viviendas para jubilados, lo que tenemos son menos dinamización del mercado de la construcción, de la industria de la construcción, que también genera otras externalidades y trabajos. No hay ahí nada en esta rendición de cuentas que efectivamente nos muestre que la vida de la gente esté siendo mejor. La angustia de todos los días es lo que se vive. Parece increíble, pero dimensiones diferentes. El viernes tuvimos la oportunidad de recorrer el penal de Libertad. No hay posibilidad de rehabilitación ninguna en un lugar donde la degradación humana es la expresión de todos los días, ni para los privados de libertad, ni para los oficiales de policía que allí trabajan. El aumento salarial que está planteado no recupera lo que han vivido en estos 2 años, ni va a ser en los próximos meses una posibilidad de revertir esa situación. No hay en esta rendición de cuentas recursos que permitan sostener que esas realidades van a cambiar en lo inmediato. ¿Estamos reclamando que eso sea voluntario? No, es una visión de país que es diferente.
¿Estamos diciendo que esté mal? Por supuesto que no. Cada uno tiene el convencimiento de que hay determinados instrumentos y formas de gestionar la política para llegar a otros resultados. Yo no dudo que tengamos todos el objetivo de que haya una felicidad que sea para el conjunto de la población y una prosperidad compartida. El problema que hoy los hechos están mostrando, que hay quienes van a esperar mucho tiempo, mientras otros efectivamente siguen acumulando. Eso es lo que estamos teniendo en todas las áreas que son sustantivas a la política para la vida de la gente, en la salud, en la educación, en el ambiente, en la seguridad, en las empresas públicas, que no están pensando en el desarrollo del país, sino fundamentalmente en sostener una lógica de ahorro y de equilibrio fiscales. Yo creo que es interesantísimo el debate que planteaba el diputado Mujica. Lo que pasa es que no estamos hoy con elementos que lo puedan sostener o profundizar. Por lo menos no sobre la base de los elementos que están puestos en la rendición de cuentas. Tenemos la necesidad, señor presidente, de que en estos próximos 5 días logremos acordar en algunas áreas que son extremadamente sensibles para la vida de la gente. Porque además, eso también fue la tónica atípica de esta rendición de cuentas. En la semana en que se estaba votando, y lo informaba la diputada Olivera, llegaron 152 artículos nuevos y cambios aditivos y sustitutivos, producto de negociaciones en una rendición de cuentas que no pareciera del gobierno, sino de los partidos de la coalición que tienen responsabilidades sectoriales. Unos recursos para algo en salud, unos recursos para algo en educación, unos recursos para algo en vivienda. Nada que mire, nada que garantice la globalidad y la complejidad de la vida de la gente. Esto no es un gobierno que esté en disputa con la oposición. Nosotros no estamos disputándole el gobierno, tenemos vocación de gobierno y estamos conversando con la gente en cada uno de los departamentos. La disputa parece que fuera la interna de la coalición, distribuyéndose unos recursos en el marco de políticas sectoriales sin mirar la globalidad y la complejidad en la que un país tiene que desarrollar y ofrecerle a su gente, a su población, más allá de lo que vote, posibilidades reales de superación y de transformación. No es lo que encontramos en esta rendición de cuentas. Esperamos, reitero, que en estos 5 días tengamos la madurez de poder acordar aquellas cuestiones que debieran ser, sí, políticas de Estado. No porque se continúen en el tiempo, sino porque efectivamente estén en línea con lo que encabezaba hoy el diputado Rodríguez Hunter, el informe en mayoría. Que la discusión no es más o menos Estado, que la discusión es cuidar los recursos públicos y ser justos al gastarlos e invertirlos. Y para eso se requiere calidad en la información, se requiere calidad en la medición, se requiere calidad en la planificación estratégica. Y eso no estuvo en esta rendición de cuentas. Esperemos que en estos días, a estos recursos adicionales, efectivamente le podamos dar eso. Le podamos dar recursos a la Universidad de la República porque tiene un rol estratégico en la generación de conocimiento, para el crecimiento del país, para la preservación de las mejores condiciones de vida de nuestra gente. Esperemos efectivamente que le podamos dar recursos a la salud, al Ministerio de Salud Pública, para que efectivamente la ley de salud mental tenga posibilidades de instrumentarse. Porque eso hace a las capacidades de relacionamiento también de nuestra gente. Hoy tenemos una sociedad polarizada, porque aquí nos estamos enfrentando, acusándonos quién hizo qué, quién dejó de hacer en 15 años o en 3 años de gobierno, sin tener presente que en definitiva los que están afuera, los que están mirando o se enteran por la prensa, tienen que todos los días pagar los costos de los servicios y parar la olla. Y esta rendición de cuentas no está atendiendo los problemas de la vida cotidiana. Está simplemente haciendo valoraciones de carácter político a un programa de gobierno que está pensando en la próxima contienda electoral y no en el gobierno de todos los días. Gracias, señor presidente. Gracias a usted.